Bueno, vamos a ver la segunda parte de la estructura de un sistema operativo. Algo ya hablamos la semana pasada de esto, como que es el kernel. También lo mencionamos hoy. Eh, Esto como definición, digamos, porción del sistema operativo que se encuentra permanentemente en la memoria principal. Puede ser que el sistema operativo tenga parte en la memoria principal y parte la tenga en almacenamiento secundario. Contiene las funciones más comúnmente utilizadas, digamos, frecuentemente. Lo que más el sistema, aparte de lo básico, digamos, de administración de procesos, de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que vimos de administración. Tengo también la administración digamos, tengo otras cuestiones que no son solo de administración. Como vimos hace un rato, el intérprete de comandos. El intérprete de comandos no administra nada, pero me permite tener algún tipo de control sobre el sistema. Eso también estaría dentro del kernel. Bueno, esto que dijimos, manejo de memoria, en general, administración de procesos, comunicación y concurrencia, gestión del hardware y otras cuestiones que van a estar metidas ahí en el, en el kernel. Entonces, esto era la definición general que vimos hace un rato. Nosotros en los sistemas operativos podemos tener distintos tipos de kernels. Ya ahora vamos a ver que vamos a empezar a hablar de alguno de ellos. Esperen, esperen, me estamos bombardeando. Esto no va más. Bueno, un kernel monolítico, digamos, en sus inicios. ¿Qué es un kernel monolítico? Una... Ustedes piensen en un programa, en un código, en el lenguaje que ustedes quieran, que todas las funciones que yo tengo dentro del kernel están todas escritas en el mismo código. ¿Qué quiero decir? En el mismo código que el mismo, supónganse, el archivo fuente tiene toda la información de todos los manejos que puedo llegar a tener dentro del kernel. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué sería esto, digamos? Yo tengo 150.000 líneas de código o 200.000 líneas de... Sí, estoy grabando, ¿no? Gracias, Matías. 150.000 líneas de código, de las cuales, o 2 millones de líneas de código, andás a ver el kernel cuánto tiene, y están todas en el mismo fuente, supóngase. Esto es bastante complicado de manejar, en el sentido de que, supónganse que, digo, bueno, ¿saben qué? Agrego una nueva funcionalidad a mi kernel. ¿Qué tengo que hacer? Supónganse que ustedes desconozcan de que un kernel es un... digamos, ustedes no saben compilar un kernel, pero pónganse en referencia, ustedes programan, no sé, en el lenguaje que ustedes quieran. Si ustedes le quieren agregar algo, algo nuevo a ese programa, ¿qué tienen que hacer? Piénsenlo como un lenguaje, no lo tomen como un lenguaje interpretado, sino como un lenguaje compilado. Sí o sí lo van a tener que compilar. Bueno, ustedes tienen 2 millones de líneas de código que le agregaron, no sé, 200 líneas, se, se compila y se vuelve a generar el kernel y vuelven a ejecutar, o sea, se vuelve a cargar el sistema una vez que compilado, se vuelve a cargar el sistema con el nuevo kernel y digamos, tengo el nuevo sistema con el nuevo kernel. Em, Se complica el trabajo en equipo. Se complica el trabajo en equipo y habría que leer todo el kernel para entenderlo. Exactamente. O sea, eh, ahora vamos a eso, Cristian.
A lo que iba yo es que es bastante complicado entender, primero, 1 millón de líneas de código, 200.000 líneas de código, lo que sea, y menos si uno no lo tiene de alguna forma sectorizado o modulizado de alguna forma el kernel, y tienen en las mismas líneas de código, tienen, no sé, el manejo de red que la administración de la memoria, o en las mismas líneas de código tienen el acceso al disco y el intérprete de comandos, supónganse. O sea, está todo obviamente en lugares separados, pero está todo en la misma pieza de código. Sería bastante complejo manejar eso. Eh, eran los kernels en un primer momento. DOS, Unix en sus inicios, tenía un montón de líneas de código, todas en el mismo lugar, todo hacía todo, y si alguien quería reinterpretar ese kernel, tenía que agarrar los fuentes, volverlos a compilar y cargar ese kernel en el sistema y arrancar con el nuevo kernel. Entonces, se complica primero interpretar qué parte del kernel yo quiero modificar. O sea, tengo que ver todo el kernel para ver todos los lugares que implica esa modificación del kernel. Bastante complejo. Después voy a tener, o sea, voy a tener que ver un montón de líneas de código para interpretar por ahí, no sé, 10 líneas. Después voy a tener problemas, como menciona ahí Cristian, supónganse que yo digo, bueno, yo tengo que hacer una modificación en el nuevo kernel, en la nueva versión del kernel, en la parte de la memoria. Y otro tiene que hacer una modificación en, no sé, no sé, la gestión de los procesos. ¿Qué hago? Si tengo el mismo código, la otra persona y yo tenemos el mismo código. ¿Qué, lo hago yo y después lo modifica él? ¿O cómo lo manejo eso? Ven que se va a complicar a la hora de programar cuando tengo más de una persona. Entonces, y normalmente en la programación de los kernel no trabaja ni una, ni 10, ni 100, trabajan miles de personas, digamos, trabaja muchísima gente. A veces hay kernels que son o sistemas operativos que están hechos por una persona, pero siempre basados en alguna distribución o en algún kernel en particular, que ya lo trabajó alguien. Pero volviendo al tema de cuando tengo más de una persona, se me va a complicar el tema de, de compartir ese código y de qué parte puedo tocar yo y qué parte podés tocar vos. Entonces ahí va a haber puede haber una inconsistencia. Y bueno, ahí lo menciona también Cristian, que habría que leer todo el kernel para entenderlo. ¿Qué parte toca la parte de la gestión de la memoria? Y no sé, tengo que leer todo. Y por ahí, como estaban compilados, medios, medios improvisados, digamos, había partes, no era que vos decías, bueno, de la línea 122 a la 320 toco tal parte. No, por ahí eran 10 líneas acá, 20 líneas allá, 200 allá. Era bastante compleja la cosa, digamos. Entonces, estos kernel monolíticos, eh, obviamente ya se dejaron de usar, pero en un comienzo eran así. ¿Qué ventajas tengo en un kernel monolítico respecto, esto es más a bajo nivel, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de la modulización de los kernels. ¿Qué ventajas tengo cuando yo trabajo en un kernel monolítico con respecto a un kernel que trabaja con módulos? Básicamente que la comunicación que voy a tener dentro del kernel, de los distintos componentes del kernel, lo voy a hacer a través de, por ejemplo, direcciones de memoria. Yo a una línea de código le voy a pasar una dirección de memoria de donde está algo que necesita esa parte del kernel, y el acceso es un acceso a memoria. Vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los kernels ya estructurados, que ya no es tan sencillo como decirle, bueno, anda a tal posición de memoria. Es esto lo que acabo de decir acá: comunicación mediante parámetros que se colocan en una pila. Esto sería, o un registro en particular. O sea, yo les dije posición de memoria sería una pila.
o un registro en particular, yo le puedo decir a tal parte del kernel, anda al registro AX, BX o CX y toma el valor. Y lo voy a buscar del mismo procesador. Esto vuela si lo ejecuto. Luego se hace una llamada mediante una interrupción o trap y según los parámetros se define el proceso del kernel para atender dicho requerimiento. Una vez finalizada devuelve el control al programa del usuario. Esto es el ejemplo de DOS. Pero el acceso es muchísimo más rápido en un kernel monolítico porque estoy manejándome a bajo nivel, primero y principal, y estoy hablando de acceder directo a la memoria o a registros del procesador. Entonces, pero dijimos que es bastante complejo, y más cuando los kernels o los sistemas operativos empezaron a administrar más recursos, empezaron a administrar más servicios, los kernels se empiezan a complicar, digamos. Porque eh, yo le voy agregando cosas y para agregar cosas a un kernel que es una pieza única de código, tengo que tocar en varios lados y esto puede hacer que el kernel no compile. No me compile de una y tenga que ver en cuál de las 300, 500 o X líneas me equivoqué. En cambio, si un kernel está estructurado por niveles, digamos, yo voy a tener distintas capas. Si recuerdan el modelo ese de anillos que vimos en la primera clase, tenía como una capa de usuarios, una capa de shell y comandos, compiladores, digamos, todo esto estaba en una segunda capa. El usuario accede, fíjense, a la línea de comandos, o accede a los compiladores, o accede a las bibliotecas del sistema, a través de los compiladores o de las librerías, y esas librerías son las que acceden al kernel. Y después, el kernel, a su vez, tienen dentro de ese kernel, voy a tener distintos servicios o distintas de alguna forma aplicaciones o módulos, digamos, de alguna forma, donde cada uno de estas interfaces o llamadas que tengo del usuario al kernel es un módulo en particular o un nivel en particular. Esto, fíjense, esto estaría por ahí separado en más niveles. Supónganse que yo quiero acceder a un sistema de archivos, accedo a esta parte del kernel o intercambiar información con dispositivos de entrada-salida, tengo otra parte del kernel, tengo controladores de disco o almacenamiento, tengo otra parte del kernel, y así con cada uno de los modulitos que puedo llegar a tener dentro del kernel. Esto sería estructurado por niveles. Si bien esto está como todo dentro del kernel, a su vez esto está dividido por niveles. Y el ejemplo sería el ejemplo que vemos acá, y por ahí tiene algo que ver con el tema del swap que mencionaron hace un rato. Esperen que tomo agua. Eh, Fíjense que acá tengo un programa de usuario o programas del sistema que acceden a las llamadas que me permite el sistema. O sea, acá en algún lado tengo una librería y esa librería gestiona todo lo que son los procesos. Supónganse que em, para gestionar los procesos tengo un módulo de planificación de procesos. Ya lo vamos a ver que va a haber un módulo de planificación de procesos, pero créanme que existe un módulo que se encarga de todo lo que es la planificación. ¿Qué significa la planificación? Decir qué proceso se ejecuta ahora, qué proceso tiene que esperar, qué proceso se va a hacer una entrada-salida, qué proceso se queda esperando en un estado ahí, em, digamos, en un estado de espera. Eso lo va a hacer este módulo. Después, para gestionar los procesos, va a haber otro módulo, un módulo en particular que gestione
¿cómo cargo ese proceso en la memoria? O sea, yo digo, bueno, ejecuto el doom.exe. Ok, el doom.exe le voy a decir, bueno, mira, lo vas a ejecutar después de tal o cual proceso. Esto lo planifico con el planificador de procesos. Y lo vas a cargar en tal posición de memoria. Ok, perfecto. La posición de memoria, yo le paso en realidad, por ahí acá voy a gestionar más. ¿Tengo espacio en memoria? Sí. ¿Qué lugar? Tal lugar. Me recibo un puntero a la posición de memoria y lo empiezo a copiar en tal lugar de memoria. Y con esto, digamos, con el controlador de memoria, que sería otro módulo, gestiono toda la copia de ese programa y lo cargo en la memoria. Y cada vez que yo quiera ejecutar el proceso, acá en el planificador, esto como que me va a devolver una posición, esto me va a decir, bueno, lo terminé de copiar, esto le dice, ah, ok, bueno, y al planificador le devuelvo, está en tal posición de memoria, ok. Fíjense que la comunicación es como de abajo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Siempre es como que no puedo saltar del programa al controlador de memoria. Siempre tengo un módulo o un nivel intermediario en, en la comunicación. Y la devolución lo mismo. No puedo saltar de acá al usuario directamente. Entonces acá voy a tener la posición de memoria. Ok. Cada vez que yo quiera ejecutar el programa, voy a tomar esa posición de memoria y me voy a posicionar con un puntero, con el program counter, a esa posición donde había quedado ese proceso. Esto funcionaría bien si no gestiono la memoria virtual. La memoria virtual era esa memoria swap que dijimos que utilizábamos el disco como si fuese memoria RAM. Bueno, supónganse que mi sistema operativo no existe. Yo no tengo el sistema operativo tal cual con la swap existen ahora, sino que no gestiono. O sea, todos los procesos sí o sí los tengo en la memoria principal, digamos. Esto no gestiona swap. Entonces, yo voy devolviendo direcciones de memoria que están en la memoria RAM y voy ubicando los procesos ahí. ¿Qué pasa si yo ahora quiero agregar un nuevo módulo o una funcionalidad del sistema que me gestione lo que tiene que ver con el, la swap, el manejo de la swap en disco? Bueno, lo que voy a hacer es copiar, voy a gestionar un nuevo módulo que lo que va a tener que hacer es ese módulo comunicarse con la gestión con el módulo de la gestión de memoria. Y ya acá va a ser un poquito más complicada la cosa, porque voy a tener que modificar o sea, aparte de generar este nuevo módulo, voy a tener que gestionar este módulo para que, supónganse que cuando este le devuelve no tengo más memoria, este diga, bueno, te tengo que ubicar acá. Y entonces también voy a tener que modificar este para que lo que me devuelva sea no tengo más memoria. Por ahí algo voy a tener que tocar acá. Pero ya la gestión de la programación del kernel no está englobado en cientos de miles de líneas de código, sino que está como más enfocado en ciertos módulos. Y yo cuando pienso el sistema, lo tengo que pensar a nivel de los módulos que voy manejando, y si tengo que agregar algo nuevo al sistema, tengo que gestionar un nuevo módulo. Algo que menciono acá es, fíjense que cada vez que el usuario hace un requerimiento para gestionar un proceso, ya no es ir y tocar una posición de memoria. Acá básicamente lo que tengo es comunicación entre módulos. Y cada uno, o sea, antes por ahí decía el usuario, bueno, tocar tal posición de memoria y tocaba la memoria. Ahora ya es salto por salto. Y la vuelta lo mismo. Entonces acá la eficiencia va a caer.
en el sentido de que los módulos van a comunicarse y van a, digamos, a utilizar llamadas de alguna forma, no llamadas, sí, llamadas estándar, que pueden ser algunas de las que mencioné, que puede ser una cola de mensajes o puede ser una memoria compartida, que son más lentas que acceder directamente a la memoria. Entonces, en la estructuración por niveles, puedo manejar mejor el tema de la programación y puedo manejarme mejor respecto al tema del trabajo en equipo, puedo decir, bueno, ahora vos haces esto, yo hago esto lo hace otra persona, nos ponemos de acuerdo cómo va a ser el protocolo de acá para acá y de acá para acá, y lo puedo manejar más con trabajo en equipo, pero a medida que yo voy agregando cuestiones nuevas, módulos nuevos, la eficiencia va cayendo porque ya tengo que hacer varios saltos entre uno y otro. Y eso también lo vamos a ver un poquito más en detalle en una de las slides siguientes. Pero tengan en cuenta que cuando estructuro los kernels los tengo que estructurar ya por niveles. Y acá me quedó monolítico. Esto no era monolítico. Bueno, sí podría ser monolítico. ¿Qué sucede en un kernel monolítico? Supongamos que utilizamos una función fopen, que es para abrir un archivo. Cuando yo corro, recorcholis, cuando yo corro esta llamada, digamos, eh, a una llamada a una función del sistema, esa función del sistema está relacionada con una librería del sistema, eh, esa librería me da una atención de parte del sistema operativo, yo requiero, eh, digamos, algún tipo de comunicación. O sea, esto es una interrupción, estoy accediendo al hardware, el hardware me dice, bueno, ese handler de esa interrupción que vos hiciste al hacer la llamada al sistema, la atiende un handler de interrupción que es acceder al sistema de archivos, y el sistema de archivos accede a un sistema de drivers, de byte driver, y ahí el driver accede al hardware. Y el hardware me devuelve, no sé, el puntero al archivo. Fíjense que cada salto que yo hago desde la aplicación hacia el hardware, lo que corre en modo usuario es lo que tengo acá. ¿Y cuántos saltos hago de usuario a kernel? Y de kernel a usuario. Pregunta, ¿no? 5 o 4. De usuario a kernel. ¿Cuántas veces salto? Fíjate bien. Ninguna. No, tampoco ninguna. Alguna salto. O sea, está bien. No salto directamente al kernel. Claro, directo digo. Al kernel no salto. Salto a través de una interrupción, que esto sería como Entonces son a 4. nivel kernel. No, no. O sea, de acá estoy en modo usuario. Llego al hardware. Acceder al hardware es acceder directamente al kernel. Es como que estoy acá. Ahí ya estoy en el kernel. De acá a acá, ¿hice un salto de usuario a kernel? De acá a acá. No, No. De acá a acá estás tampoco. adentro ya. De acá, claro, exacto. De acá a acá tampoco. Pues esto estoy accediendo al kernel al hardware. O sea, hice una, no directamente al kernel, sino que accedí a través de una interrupción del hardware que me dio acceso al kernel. Ahí hice una. Y otra para saltar del hardware a la aplicación. O sea, en realidad este device driver me dio un acceso al hardware y me retornó el acceso al disco. O sea, básicamente hice dos saltos. Una y dos. Eso es todo lo que hice en un kernel, digamos, manejado monolítico, manejado con estructurado de alguna forma.
En un kernel modular, esperen que esto no sé si lo tenía acá. Profe, una pregunta. Cuando habla de módulos, ¿es lo mismo que decir como las capas en red? Podríamos, sí, hacer una comparación con el tema de las capas de red. Ah, ok. Fíjate Gracias. que vos en cada capa, para los que están viendo redes, vos en cada capa tenés como un protocolo de esa capa, ¿no? Algo que te va a decir, bueno, tal cosa en esta capa, pero en la siguiente capa tenés otro protocolo para esa capa. Y así con cada una de las capas, cada una de Claro, las y que siete capas distintas. una depende de la otra. Y O una, una ofrece servicios a la otra. Sí. claro, y una depende de la otra y una va recibiendo información de la otra. Esto básicamente es Sí, los headers que va agregando cada capa. claro, exactamente. Entonces cada una de las capas te va agregando cosas, pero se comunica hacia su propia capa. Fíjate que acá esta capa viene así, esto podría comunicarse con esta o podría comunicarse con esta de acá, eh, pero siempre es con alguna capa inferior, digamos. Yo solo devuelvo cosas hacia arriba. No requiero información. Yo no le requiero del scheduler información al file system. Yo recibo información. Em, me estoy olvidando de algo. Estoy pensando acá. Esto es un kernel modular, kernel monolítico. Acá me parece que le pifié en algo. Por eso no es monolítico, sino que es modular. No, está bien. Monolítico por niveles, estructurado por niveles. Esto sería un kernel monolítico. Después, un kernel, para el caso del kernel modular, tengo, em, o sea, tengo las funciones básicas del, del kernel, digamos, las componentes fundamentales del kernel, esto sería el kernel en sí, y después dinámicamente, o sea, en algún momento, puedo anexar módulos tanto en tiempo de ejecución, digamos, podría anexar un módulo en tiempo de ejecución, cargo el módulo, creo que ¿no? Acá lo tenemos, ahí lo tenemos, con modpro módulo y el nombre del módulo, y lo cargo en el kernel, o hay ciertas cuestiones que no las puedo hacer en tiempo real y ahí sí las tengo que hacer, se van a aplicar durante el arranque. Eso sería para el caso de un kernel modular. Digamos, cada una de esas capas que yo manejo es un módulo, sería más fácil de manejar. Y esta sería alguna de las formas que tengo de ver los módulos, de cargar un módulo, de descargarlo. O sea, por ejemplo, yo no lo voy a mostrar ahora porque hoy no probé la máquina virtual, pero si ven en los videos de la... Y aparte me acuerdo que el año pasado, no, el cuatrimestre pasado, corrí, la tengo que probar de nuevo la máquina. Corrí porque la cambié. Corrí la máquina virtual y se me cerró todo, así que no me voy a jugar este año porque había una configuración del BIOS de esa máquina con VMware que tiraba todo abajo. Y nada, con esto, si ven en los videos del año pasado, del cuatrimestre pasado o del año pasado también, ven cómo se cargan módulos y cómo se descargan módulos del kernel. Cargarlos, uno puede cargar todos los módulos que quiera, digamos, hay algunos que se van a ejecutar en tiempo real y otros no, pero cargarlos es una cuestión sencilla, digamos. Lo único que uno no debería cargar módulos para, por ejemplo, en el listado de módulos que se pueden cargar, podemos tener módulos para, no sé, manejo de Bluetooth, manejo de un sistema de archivos en particular, manejo de algo, de algún dispositivo SCSI o algo que no tengo conectado o que no voy a usar jamás en mi equipo.
y lo podría instalar dentro del kernel. ¿Tiene algún tipo de sentido? No, carece de sentido común porque tener un módulo que maneje dispositivos SCSI cargados en el kernel cuando no tengo dispositivos SCSI no tendría sentido. Entonces, normalmente el sistema cuando se instala se fija los dispositivos que tiene y le instala los módulos que necesita y si no, hay, hay módulos puntuales para lo que uno quiere instalar. Esto es lo que ya lo mencioné. Esto es cómo se instalan. Otro tipo de kernel, y está como relacionado con los kernel modulares. Fíjense que estos kernel están todas las funciones principales del sistema están corriendo a nivel kernel. O sea, corren en el anillo cero de seguridad, de máximos privilegios. Pero en un microkernel, estas funciones, esas funciones básicas que tiene el sistema operativo, ya no corren en modo, digamos, en modo kernel, no corren con máximos privilegios, sino que corren como servicios del sistema y corren a nivel de usuario. Todo lo que yo quiera hacer dentro de mi aplicación va a ser una comunicación entre un proceso que corre de nivel usuario con un servicio que corre de nivel de usuario. Y después, esa comunicación entre ese módulo, de alguna forma, y el microkernel, esto lo que corre a nivel microkernel, va, va a tener una tensión a través de una comunicación también entre procesos, una IPC, pero ya a módulos muy puntuales. Ya acá no meto todo, fíjense que esto ya algo lo transferí hacia al modo usuario, pero dejé lo básico, digamos, para manejar la memoria sí o sí vas a tener que acceder al kernel, para manejar al scheduling de procesos vas a tener que acceder al kernel, para manejar a las cuestiones básicas de comunicación, estos interprocess communication, vas a tener que acceder al kernel, pero por ahí otros servicios directamente me olvido de manejarlas en el kernel, sí les puedo requerir algo acá al kernel, pero no las voy a manejar directamente en el kernel. ¿Esto qué ventajas tiene? Bueno, que de alguna forma el kernel lo hago más pequeño, digamos, ocupa menos espacio, puedo correrlo en hardware menos pesado, en hardware menos potentes, digo, tengo varias ventajas. Tengo desventajas también, acá la tengo. Fíjense que en el mismo caso, para un kernel, en el otro caso modular, eh, hago una apertura de un archivo. La apertura de un archivo, el requerimiento a la apertura del archivo es un requerimiento al kernel. El kernel lo que dice es, bueno, mira, la parte para manejar archivos la maneja este módulo que corre a nivel usuario. Ok, bueno, y el sistema de archivos le dice, bueno, ok, sí, vas a manejar un archivo que se llama así, que apunta a no sé dónde, ok, bueno, ¿querés acceder al dispositivo donde está la información? Ok, preguntale al microkernel. Ok, está en el disco de dos puntos, no sé qué, en tal lugar. Ok, ¿quién me maneja el disco D? Un driver. Y así voy, fíjate que accedo al driver y después accedo al hardware y le devuelvo al microkernel. Y el microkernel viene por acá y me devuelve el puntero a donde está el archivo. ¿Qué sucede acá con respecto al kernel donde tengo todo en el mismo nivel? Que ya ahora no tengo solo un salto de modo kernel a modo usuario. Acá tengo uno, acá tengo dos, acá tengo tres, acá tengo cuatro, acá tengo cinco y este que sube 6. Voy a tener 6 saltos entre modo kernel y modo usuario. Esto que implica que ya la comunicación no va a ser tan fluida. Ya tengo, o sea, no es un kernel
monolítico, que si bien la comunicación acá era más directa, acá directamente estoy hablando de que hay algo que son que menciono acá, acá, perdón, una, una aplicación básica de comunicación entre procesos, que es la que se va a encargar de los procesos. Ya no es ni acceso de un módulo a otro módulo, sino que acá hay algo que le tengo que preguntar cómo comunicarme. Entonces ahí va a ser mucho más lento. Y cada uno de estos saltos entre modo usuario y modo kernel va a ser un cambio de contexto. ¿Por qué? Porque lo que corre a modo usuario corre con un proceso y lo que corre a modo kernel corre con otro proceso. Y cuando pasemos de un proceso a otro proceso distinto, eso lo vamos a llamar cambio de contexto. Al cambiar el contexto, imagínense que ustedes están, no sé, haciendo una casa, ¿no? Están haciendo una casa, lo primero que hacen es, no sé, los cimientos, em, están haciendo los cimientos, empiezan a levantar la primera pared o van a rellenar el piso donde están los cimientos y se produce lo que se conoce como cambio de contexto y van a otro lugar, van a hacer otra casa en otro lugar. Cuando vuelven otra vez a la casa que estaban digamos, construyendo al comienzo, tienen que retomar de donde estaban. O sea, lo que tuvieron que haber hecho antes de irse es sacar una foto y decir, bueno, mira, la casa esta le hice los cimientos y puse, no sé, 10 ladrillos. Cuando vuelva voy a seguir a partir de ahí, no voy a empezar de nuevo porque va a ser interminable, porque nunca todos los procesos se ejecutan de principio a fin, siempre como que hay un scheduling de proceso, un switching entre un proceso y otro proceso. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Bueno, cambiar de contexto. Al cambiar de contexto tengo que guardar todas las variables de mi proceso en ese momento. Eso consume bastante tiempo. Entonces acá tengo que saltar, dijimos, 6 veces para entre kernel en modo kernel y modo usuario 6 veces y guardar ese contexto 6 veces. Y volver y cargar ese proceso, ese contexto 6 veces. ¿Se entiende? Más o menos. Y ahí voy a Sí, profe. el resto. Sí, sí. Sí, sí. También al context switch se lo conoce como tiempo muerto, ¿no? Que sería el tiempo en el que yo voy y vengo, digamos, entre que se ejecuta un proceso y entra el otro, el tiempo medio, digamos. Entre un proceso y otro proceso yo tengo que hacer ese cambio de contexto y eso lleva un tiempo, sí, que es un tiempo em, Sí, improductivo. no tiempo muerto en realidad. Es un tiempo improductivo. ¿Por qué? Porque vos imagínate, no sé, yo estoy hablando con vos y cada vez que cambio de conversación con vos y cambio empiezo a conversar con otra persona, tengo que anotarme todo lo que te había hablado. Y tarda un montón en guardar toda esa información. Obviamente no es todo lo que había hablado, sino que lo último que te dije, ponete. Y eso implica un tiempo que vos perdés o que en realidad el sistema pierde en ejecutar algo que realmente necesita ejecutar. Claro, que son microsegundos en realidad. Va, depende en realidad del tamaño del proceso. Sí, sí, sí. Em, estoy pensando. No, no entendí 6. Contando. Esperen, me están llamando. Un segundo. Hola. Sí, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sí, era para avisarte que llegó una alerta de login a un servidor crítico ¿Qué usuario de es? un usuario.
que iban a estar usando. ¿Cómo es el usuario? M. Frankenstein. Ah, está bien. Sí, sí. Ahora, igual ese creo que lo había pedido Juan, no sé si la semana pasada, que lo pongan como excepción. Pero está bien, yo ahora consulto igual. Dale, Listo. dale, dale. Gracias. Chau. Chao, gracias. Bueno, ahí estoy. Em, Estaba leyendo de 6, primero lo que dice 6 contando el hardware. Eso estaba referido al modelo OSI. Al monolítico fue eso. Ah, Era de está antes. bien, no, está bien, era de antes. Pensé que dije, bueno, yo dije capa 7 y digo 6 no, digo. Em, Después tenemos, Marcos dice, las distribuciones de Linux que sirven para máquinas viejas o no tan rápidas usan microkernel. Eh, no, depende, digamos. No, no, hay varias distribuciones de kernel que son microkernel. No necesariamente son viejas, hay de todo. A ver, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo de microkernel. Creo que uno de los más conocidos, o más, no, no más conocidos, los más populares, creo que es el Minix, después el QNX, son de los más utilizados. Después tienen por ahí los más conocidos por ustedes. Creo que si alguno manejó teléfonos Nokia, alguna vez tuvo los teléfonos Nokia, sé que son todos millennials y no sé cómo se llaman ahora. Yo creo que soy del 81. Entro como millennial, pero por la puerta trasera. ¿Alguno manejó teléfonos Nokia? Yo. ¿Qué, qué, Sí, siste- yo tuve. qué sistema operativo utilizaban? ¿Recordás? Ni me acuerdo, ¿verdad? Utilizaban un sistema operativo que se llamaba, o se llama Symbian. Symbian. Se escribe así, mira, pero ahí SY, SYMB larga Symbian. Sí, así. IAN. Ese. Bueno, ese es un sistema operativo que corre como microkernel. Después BlackBerry también. Creo que QNX tiene que ver algo con BlackBerry. Ahora creo que BlackBerry está sobre Android, creo. No sé en qué. Igual BlackBerry como que ya le perdí. Sí, ¿sigue vivo el BlackBerry? Sí, BlackBerry sigue vivo, pero ya no está tanto con los celulares, está más con seguridad. sí, sí, seguridad. Tiene un servicio de antivirus, que no me acuerdo cómo se llama. En realidad es un antivirus de última generación, que es un sistema EDR o XDR. Pero bueno, BlackBerry es otra empresa que utilizaba microkernel. Em, la consola Dreamcast utilizaba también microkernel, un poquito hablando de historia. ¿Qué más? Después, ¿Motorola? Motorola no sé qué tenía. Ya ahí se me fue. Me lo voy a buscar, a ver. Espera que me lo anoto. Motorola. Yo tengo un grupito en WhatsApp donde me tiro info, averiguar sistemas operativos de teléfonos Motorola. Si es microkernel o modular. Tarea para el hogar. Después, del otro lado, digamos, del lado de los kernel monolíticos, tenemos básicamente todos los sistemas conocidos por nosotros de escritorio, digamos, todo lo que manejamos a nivel home, que es Windows, todas las versiones de Windows, eh, Linux en sus distintas distribuciones, BCD, DOS, Solaris,
No sé qué más, qué podríamos decir. Bueno, Android, obviamente basado en Linux. ¿Y qué más? Creo que en su momento había tratado de encontrar el sistema operativo que utilizaba PlayStation y era también monolítico. También, esa es otra. Pero bueno, esto como para que tengan una idea. Después, haciendo un cuadrito así, todavía tenemos un ratito. Un cuadrito que nos organice un poco. ¿Ven ahí el Paint, no? Uy, ahora ya no lo ven. Sí, se vio. Se Ahí Ahí vio sí se en se un ve. ve. segundo. O sea, acá lo que vamos a tener es en el kernel monolítico. Vamos a tener eh, microkernel. Quería anotar algo acá. Con respecto a lo que son el manejo de la memoria, al tener distintos servicios que corren a nivel usuario, acá el espacio del microkernel es distinto espacio de direcciones. Acá es el mismo espacio, digamos, todo lo tengo en el mismo en el mismo proceso del sistema, digamos, del kernel. Después tengo acá el tamaño del kernel monolítico es grande, digamos, miles o millones de líneas de código, miles o millones. No tengo la cantidad exacta, pero después se las busco también. ¿Cuántas líneas de código tiene un kernel Windows 10, por ejemplo? Acá esto es más pequeño. Estamos siempre hablando del kernel en sí. Pequeño, miles. Acá, en realidad miles, acá podría decir miles o cientos de miles, no sé si millones. No estoy seguro de millones, pero bueno, acá seguro miles. Después respecto a la ejecución, uy, estoy tomando cualquier cosa. Ejecución, esto sería rápida y acá sería no tan rápida. No tan, no tan rápida, ya que usa IPCs, que son las comunicaciones entre procesos. Ahí tengo que comunicarme, todo lo que hablamos de cambios de contexto, eso te lo ralentiza un poco. Acá sería, respecto a la codificación, sería difícil de entender y extender. Una pregunta que Sí, lo mencionaron antes en realidad. Sobre el monolítico, realmente no hay muchas ventajas, solo que sea más rápido. y tenés, no, sobre el monolítico podrías, si lo modulizás de alguna forma sería más fácil de manejar. Porque acá es monolítico estructurado en módulos. Podría decir que es todo el mismo kernel y vos lo estructurás en módulos. Sería más fácil de manejar. Entiendo. Ok. Otra cosa difícil de entender y extender. ¿Qué más? Acá tenés que reprogramar o recompilar cada vez que quieras compilar una nueva versión del kernel. Acá em, tendrías que... esto también lo podés... como lo tenés modulizado, lo podrías recompilar en ese módulo que querés agregar. Difícil de extender y extender. Esto sería fácil de extender.
hacer una comparación de algo, ¿no? Después, ejemplos. Otra cosa importante. em, Otra cosa importante que lo tengo acá. Supónganse, vamos a ver este de acá. Supónganse que si falla el, no sé, un driver, no les funciona un driver. Ustedes pueden seguir manejando, no sé, la gestión de la memoria. No sé, falla un driver de algo, de un disco puntual que tienen. Pueden seguir accediendo al resto de los módulos que pueden llegar a tener acá. O sea, el kernel ahí, si falla un servicio, si falla algo de todo esto, lo único que falla es uno de estos módulos, nada más. En cambio, si falla algo de acá, directamente te va a fallar todo porque está todo bancado por algo muy pequeño. Eso sería con respecto a la falla. Y ahí el kernel híbrido, ya que estamos, lo voy dejando ahí. O sea, si falla un servicio, solo se cae ese servicio. Metí la pata. ¿Eso tendrá algo que ver con lo de clúster? No, acá se los dije al revés. Acá, si falla un servicio, solo se cae un servicio porque lo tengo acá. Esto, se cae un servicio, estoy hablando de servicios, no de módulos. Si falla uno de estos servicios, deja de funcionar un servicio. Obviamente que si alguno de estos utiliza algo de acá, está complicado. Si quiere dejar algo en el file server, está complicado. Pero si se cae un servicio, puedo reiniciar este servicio y arranco de nuevo. En cambio, en este caso, tengo que re, reejecutar el kernel nuevamente, o sea, reiniciar. Era el BR la cosa. Entonces, si falla un servicio, solo se cae ese servicio. Y acá, si falla un servicio, reinicio el kernel. Y bueno, los ejemplos son los que le di recién. Después le voy a buscar el de Motorola a ver cómo viene la cosa con eso. Profe, Sí, Motorola usaba un sistema basado en Linux. y entonces debe ser Y después pasó a Android o Windows móvil. sí, usó Windows Phone, que debe ser un kernel híbrido, que es el que vamos a ver ahora. Me parece que usó Windows Phone. Y, y esa kernel basada en Linux era Móvil Linux. Y era monolítico, no era microkernel. No, creo que era monolítico. Móvil No, Linux, no hay mucha información mirá, de... Móvil Linux APK. Móvil Linux es un sistema operativo para telefonía móvil basado en Linux anunciado por Montavista Software en 2005. Es continuar Móvil Linux Developer Montavista. Es un kernel de Linux, un sistema operativo dirigido a smartphones. Sí, calculo que debe ser como cualquier kernel de Linux, con módulos y monolítico. A ver si pongo. Estoy haciendo la búsqueda ahora, ¿eh? Mono. It. Mono. No, monolith. No. Kernel type monolithic kernel. Sí, sí. Es un kernel monolítico. De Motorola ROKR Run Mobile Linux.
Ya, es un pingüinito azul. Ah, interesante. Tipo de kernel monolítico. Ven que a veces es algo tan sencillo como ver qué tipo de kernel tiene cada, cada hardware, cada empresa usa lo que quiere. Y no necesariamente porque sea nuevo o viejo va a ser uno u otro. Bueno, quiero ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, acá tengo otro. Bueno, Windows Match usa microkernel, que es otro sistema. Windows NT, se ve que la primera versión de Windows NT usaba microkernel. Minix usa microkernel. Tiene, ahí lo tengo anotado, 40.000 líneas de código. Hay un tema ahí entre... busquen después a Andrew Tenenbaum. ¿Y cómo se llama el otro? Andrew Tenenbaum y el creador de... Silverchat, no. No, no. El creador del microkernel. Tobal Linus. Tobal Linus. Linus Torvalds. Ahí está, Linus Torvalds. Busquen a este chango. Esperen que se los paso. Esto para que la materia no solo sea... Se lo voy a pasar en el WhatsApp. Como es la historia, si no, véanse un videito de YouTube que les cuente la historia y más fácil. Así es más didáctico. Pero bueno, después tenemos otra versión de kernel que hoy en día están llevándose todos a este tipo de kernel, que básicamente es un kernel híbrido entre microkernel y monolítico, donde voy a tener como, digamos, servicios que siguen corriendo eh, a nivel usuario, digamos, los servicios de Windows y todo eso corren a nivel de usuario. Y después voy a tener ciertas aplicaciones o ciertos módulos que van a correr a nivel kernel. Y después, bueno, tengo otra comunicación, otra capa de microkernel, un poquito más abajo. Algunas cuestiones las voy a poder solucionar acá. Y otras cuestiones voy a tener que ir un poquito más abajo y preguntarle al microkernel cómo acceder. Entonces, como que los diseños hoy en día tienden más hacia una estructura de kernel híbrido. Esto como para que vean cómo es un kernel, o ponernos los módulos del kernel. Y bueno, acá un poco de entornos de virtualización. Esto creo que les mencioné algo. ¿Qué hora es? Nos quedan 10 minutos. Eh, Esto vimos algo la semana pasada de VMware, entornos de virtualización para referirnos a aquellos entornos que no son ni microkernel ni modulares ni nada, ni híbridos, sino que de alguna forma acá lo que tengo es un entorno virtual donde voy manejando distintos sistemas operativos. Y acá algunos ejemplos de virtualización. Nosotros vimos el ejemplo de VMware. Y bueno, esto es la definición de máquinas virtuales. No mucho más vamos a hablar. Y esto que dice veamos cómo es un sistema real de máquinas virtuales. Esto es lo que les presenté la semana pasada. Me adelanté un poco. Esto sí,
y esto sería lo último que les doy por hoy, porque ya no tengo más voz y ustedes deben estar ya bastante cansados, es, bueno, dijimos que el sistema operativo va a estar ubicado en disco y que el sistema operativo va a tener una parte que va a estar cargado o va a estar activo de alguna forma en la memoria, pero todavía no definimos cómo es el proceso de carga de ese kernel en el hardware, digamos, en la memoria. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cómo sería el modo de arranque. Entonces, primero, el procedimiento de inicialización de una computadora mediante la carga del kernel se conoce como arranque del sistema. O sea, arrancar el sistema sería poner al kernel del sistema operativo en la memoria y después devolverle la pelota, digamos, el handler al usuario para que de ahí en adelante el usuario tenga control del sistema. Lo primero que tenemos que hacer eh, es cargar, como dice ahí, un pequeño programa, un pequeño código que se encuentra en la memoria ROM de la computadora, lo que ustedes conocen, este, ¿cómo es? Esto sería el BIOS de la computadora. Se va cargando el BIOS. Una vez que cargo el BIOS, lo que básicamente hace el BIOS es copiar en la primera dirección del disco de arranque. Uno setea en el BIOS cuál es el disco de arranque y por default la primera pista y el primer sector tiene lo que se conoce como la MBR o GPT, que esto era Group Partition, Partition Table. Son dos formas de particionar el disco, pero pensemos en MBR, que sería Master Boot Record, creo que sería la primera partición del primer disco, la primera pista del primer disco, y copia en esa dirección del disco otro pequeño código que figura en el BIOS de cómo se interpreta el disco, o sea, cómo se interpreta el formato que tiene el disco, o sea, si es NTFS, si es FAT32, si es X3, X4, el formato del disco. Pero ya esa porción de código va a entender cómo se maneja el disco en sí. Entonces, ya al entender cómo se maneja el disco, esto ya lo tengo copiado en una dirección fija de memoria. Y ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, primero digo, en esta posición de memoria, tengo cómo copiar, entiendo cómo está el disco. Y después, en la ROM yo tengo definido en qué disco arrancar y dónde voy a tener el sistema operativo de arranque. O sea, la primera posición en Master Boot Record voy a tener esa pequeña línea de código y cómo arrancar desde ese dispositivo que me dice la ROM o la BIOS. Voy a la memoria, estoy en la memoria, entiendo cómo se maneja el disco y voy a la dirección donde me dice que tengo que cargar el sistema operativo y empiezo a cargar los archivos del sistema operativo. Y básicamente ahí lo que hago es cargar el programa del kernel del sistema operativo. Cargo línea por línea y tengo el sistema operativo o el kernel del sistema operativo en la memoria principal. Y ahí le entrego el control al kernel para que él sea el sistema el que empiece a cargar todos los componentes que este kernel necesite. Y eso creo que sería todo. Más o menos se entendió cómo es el arranque, o sea, de la BIOS al disco, el primer sector, del sector de alguna forma te explica cómo entender ese disco, en qué idioma está ese disco, o sea, FAT, NTFS, NFS, EXT o lo que sea. Una vez que entendí cómo funciona el disco, voy a la dirección
donde me dice el disco que está el sistema operativo, c2.windows, voy a donde está el kernel, que es donde me dice, cargo el kernel y el kernel se empieza a cargar en memoria. El kernel en sí es un programa que yo lo cargo en la memoria y es el que se encarga de administrar el resto de los programas que voy a cargar en algún momento. Y ya una vez que cargué todo el programa, le entrego el control al kernel y ahí le entrego después el control al usuario, por ejemplo, dándole acceso a una interfaz gráfica o a una interfaz de consola. Y de ahí en adelante todos los requerimientos los hago como los vimos antes. Un requerimiento a través de una llamada del sistema o no sé, un acceso a disco, también otra llamada del sistema y así, digamos, ya empiezo a manejar la máquina como usuario. Pero estos serían los tres pasos mediante los que el kernel se carga al arranque. ¿Se entendió o fui demasiado rápido para tratar de terminar? Me parece que fui demasiado rápido. Sí, sí, igualmente se entendió. Esto me parece que está todo en el libro de sistemas operativos. Sí, ahí Marcos me pregunta, ¿HD es hard disk? Sí, sí. Y busquen GPT, no me acuerdo que era group, GPT, estas siglas son tantas siglas que GPT Group Partition Table creo que es informática, si no me va a salir. Eh, Estándar de calculación es GUI Partition, tabla de particiones. Sí, está bien, está bien. Tabla de particiones es Partition Table y la G viene de GUI de esto de acá. ¿De interfaz? Sí. No. No, no es de Group ID Partition Table, se llama. Group ID o GPT. GPT también denominada Group ID Partition Table. Group ID Partition. Uno se lo puede confundir como la GUI de. Básicamente, hoy en día las máquinas arrancan con un sistema que es UEFI, que utiliza este modo de arranque según las particiones. Antes arrancaban con la MBR, que yo podía definir 4 particiones nada más, de las cuales dentro de esas 4 podría ser particiones primarias o particiones extendidas. Esto también es prácticamente de las últimas unidades. Pero bueno, es otra forma de arranque. Pero no importa, digamos, en el modo de arranque más o menos el arranque va a ser igual en ambas. Ahí les pasé una imagencita. Seguridad Wi-Fi era más que nada por los pendrive, ¿no? Eh, es un modo de arranque. En realidad UEFI tiene varias mejoras. Porque antes vos tenías un espacio muy acotado para lo que era la selección de la partición y todo eso. Y ahora como que tenés es como más grande. No, no es solo para los pendrive. Incluye los pendrive, pero no es solo eso. Tenés otro acceso también a la BIOS. Es distinto. No nos vamos a meter en eso porque ya es demasiado lío. Bueno, esto sería todo. Esto es uno de los memes finales. Esto sería, bueno, un poquito. No sé si alguno usa Mac. Yo, la verdad, no tengo mucho contacto con Mac. Estoy por acá y trato de irme para el lado de Windows. Porque para este lado, si bien manejo Linux, hay cosas que cuestan bastante. Lo que es Linux. Pero hay que admitir que es mucho más amigable hoy en día que hace 10 15 años. Que realmente era todo chino. Este es un video, en realidad es un link de Wikipedia de para ver
por ahí la vieron esta película, una película bastante vieja, creo que está en YouTube, así free, media grabada de piratas de Silicon Valley, que es toda la historia de la relación que hubo entre Bill Gates y Steve Jobs al momento de crear los primeros sistemas operativos y los primeros equipos. Van a ver mucho contenido histórico ahí, muchas cosas que a los nerds como yo le gustan. Y bueno, es más que todo, no es para aprender, sino que es más como recreativo esto, ¿no? No les digo que es para un sábado a la noche, pero un domingo a la tarde, antes de dormir una siesta, o durante la siesta, podría ser también, se pueden ver la película y van, van a entender algunas cosas de cómo fueron sucediendo el tema de los sistemas operativos. Esto no lo tendría que haber grabado, pero bueno. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No por mi parte, profe. ¿Listo? No, no. Entonces tenemos que saber la idea de, o sea, las diferencias